Nunca debí romper el juramento. Los cónclaves papales son sagrados, herméticos, eternamente silenciosos. Pero algo salió mal aquel octubre de 1958. Algo que ni siquiera los muros de la Capilla Sixtina pudieron contener. Mi nombre no importa, soy polvo ahora, pero fui uno de los 51 hombres encerrados bajo aquel techo pintado por Miguel Ángel para elegir al líder de 1.000 millones de almas. Y créeme, nada de lo que has leído sobre aquel día es cierto. Permíteme explicarte cómo funciona un cónclave, porque sin eso, no entenderás la magnitud de la herejía. Cuando un papa muere, los cardenales, nosotros, nos encerramos en el Vaticano. Sin teléfonos, sin ventanas abiertas, sin contacto con el mundo. Cada día, votamos en papeletas anónimas. Si nadie obtiene mayoría, quemamos las papeletas con paja húmeda para que el humo sea negro. Si hay un papa, usamos paja seca, y el humo es blanco. La multitud espera afuera, en la plaza, mirando esa chimenea como si fuera la boca de Dios. Blanco. Alegría. Negro. Esperar. Simple, ¿verdad? Pero aquel octubre, nada fue simple. El candidato obvio era el cardenal Giuseppe Siri, arzobispo de Génova. Imagina a un hombre de 52 años, con la mirada de un águila y una fe tan antigua como las catacumbas. En un mundo que se inclinaba hacia el comunismo y la decadencia, él era un muro. Nuestro muro. Los periódicos lo llamaban el conservador acérrimo, pero para nosotros era simplemente el único. El primer día de votación, todo parecía normal. Las urnas de plata, los rezos en latín, el olor a cera fundida. La primera votación terminó al mediodía. Contamos los votos en voz alta, como exige el ritual. Siri, 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 los números superaron los 2/3. Habemos papán. Gregorio XVII, lo llamaría. Ordené quemar las papeletas con paja seca. El humo blanco se alzó a las 11:53. Afuera, escuché el rugido de la multitud. Algunos cardenales lloraban de alivio. Pero entonces, el francés, siempre el francés, el cardenal Tisserand, se levantó con el rostro descompuesto. ¡Alto! Gritó. Hay un error. Nadie entendió. ¿Qué error? Había mayoría. El humo era blanco. Pero antes de que pudiéramos protestar, sonaron 3 golpes en la puerta de hierro de la Sixtina. Nadie interrumpe un cónclave. Nadie. Se abrió la puerta. Entraron 5 hombres. No eran cardenales. No eran sacerdotes. Vestían trajes grises, cortes modernos, zapatos brillantes. Uno llevaba una maleta de metal. Otro, una carpeta con sellos rojos. Hablaron en italiano, pero con acentos extraños, ásperos. Su santidad, dijo el de la maleta, mirando directamente a Siri, debe declinar. Ahora, el cardenal Siri se puso pálido. El hombre abrió la maleta. No vi lo que había dentro, pero escuché el grito ahogado de un cardenal a mi derecha. Alois y Masella, veterano de 2 guerras, se desplomó de su silla. ¿Qué es esto? Rugió Siri, pero su voz temblaba. El hombre de la carpeta le entregó un documento. Si acepta el papado, dijo lentamente, mañana al amanecer, 10 ciudades católicas detrás del telón de acero serán borradas. Sus obispos, sus monjas, sus seminarios. Todo. Y esto, señaló la maleta, es solo el principio. No sé cómo supieron los resultados antes que nosotros. No sé cómo entraron. Pero Siri cedió. Rasgó su propia elección frente al altar. Ordenó quemar las papeletas de nuevo, esta vez con paja húmeda. El humo blanco se volvió negro ante los ojos de Roma. Los días siguientes fueron un infierno. Los hombres se quedaron. Observaban desde las sombras, sus ojos fríos escrutando cada voto. Y entonces, en la tercera noche, los hombres de gris se retiraron, sin previo aviso, como si hubiesen concluido su misión. Pero no se fueron solos. El cardenal Tisserand, con su porte marcial, salió tras ellos como un perro guardián siguiendo a sus amos. La puerta de bronce resonó al cerrarse, dejando la capilla sumida en un silencio sepulcral. Sin embargo, nadie se animó a salir, ni siquiera a respirar hondo. Fue en ese momento de vacío, de suspensión, cuando él emergió. Angelo Roncalli, el cardenal sonriente. Un hombre de modales suaves, casi paternales, pero con un brillo en la mirada que jamás me convenció. Hermanos, dijo Roncalli mientras el cansancio y el miedo nublaban nuestras mentes, propongo un camino de prudencia. Si me eligen, convocaré un sínodo. Un concilio para regularizar esta situación. Todos lo miramos. Él no era un candidato serio hasta entonces. Un hombre amable, sí, pero demasiado blando, con inclinaciones hacia el modernismo. Incluso, posiblemente, hereje. Justo lo que los hombres de gris buscaban. Algunos cardenales protestaron. ¿Un concilio? ¿Para qué? Sin embargo, Roncalli no respondió.
Y en cambio, astuto, jugó su última carta. Tomaré el nombre de Juan 23, anunció. No otro pío más en la larga lista. La iglesia necesita respirar nuevos aires, no anclarse en el pasado. Yo cerré los puños alrededor de mi crucifijo, hasta que el metal me hirió la palma. Y entonces, como si hubieran estado esperando una señal, los hombres de gris regresaron. La puerta se abrió de golpe. Primero entró Tisserand, con la frente brillante de sudor. Detrás, los hombres de gris, ahora con guantes negros. No hicieron falta amenazas esta vez. Sus miradas bastaron. Nos obligaron a votar de nuevo. Y otra vez. Y otra. Hasta que, 2 días después, el humo blanco volvió a subir. La multitud en la plaza gritó, creyendo en la farsa. Pero yo vi como Roncalli, al recibir la tiara papal, intercambió un apretón de manos con el hombre de la maleta. Un apretón con los nudillos entrelazados, el saludo secreto de los masones. Y Tisserand, de pie junto al altar, sonrió. Desde entonces, cada vez que veo humo blanco en la televisión menos 1963, 1978, 2005, 2013, siento náuseas. Porque sé la verdad, el humo nunca debería haber vuelto a ser blanco. Giuseppe Siri murió en 1989, llevándose el secreto a la tumba. Oficialmente, fue un leal servidor de la Iglesia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana bajo Juan XXIII y Pablo VI, miembro del Concilio Vaticano II, incluso candidato a Papa en 1978. Los periódicos elogiaron su devoción inquebrantable. Su obituario en The New York Times ni siquiera mencionó el cónclave de 1958. No sé cómo lo compraron. No sé con qué amenazas, promesas o mentiras lo obligaron a guardar silencio durante décadas. En 1987, cuando Siri se retiró como arzobispo de Génova, lo visité. Era un anciano frágil, pero sus ojos seguían siendo de acero. Le pregunté, temblando, ¿por qué nunca habló? Me miró como si yo fuera un fantasma. Usted lo vio, susurró. Ellos no perdonan. Ni en vida, ni después. Me contó que, durante el cónclave de 1978, el que eligió a Albino Luciani, cuando estuvo a pocos votos de ser papa por segunda vez, los hombres de gris volvieron. No entraron en la Capilla Sixtina, pero sus sombras se proyectaban tras los vitrales. Lo sabía. Y él, retrocedió. Dejó que eligieran a Luciani. A Borgia. Como si una mano invisible le cerrara la garganta cada vez que se acercaba al trono. Aún con esa explicación, sigo intentando descifrar sus verdaderas razones para guardar silencio. ¿Cómo pudo un hombre que había sido elegido papa vivir como si nada hubiera pasado? ¿Cómo firmó documentos, asistió a sínodos, sonrió junto a aquellos que lo traicionaron? Todavía hoy, es algo que me atormenta por las noches. Ahora yo soy el único que queda de los 51. Y cada noche, cuando rezo, temo oír el golpe en la puerta. Porque si ellos pudieron silenciar a un papa, ¿qué chance tengo yo? Pero escribo esto, aún sabiendo que nadie me creerá. Porque el humo blanco de 1958 fue real. Y porque, en algún archivo olvidado, en algún rincón oscuro del Vaticano, debe haber una papeleta rasgada con el nombre de Gregorio XVII. O quizás no. Quizás ellos ya lo borraron todo. Al fin y al cabo, son expertos en hacer desaparecer humo. Habiéndote puesto en contexto, procedo a explicarte quién fue Angelo Giuseppe Roncalli, el hombre que usurpó el trono de Pedro bajo el nombre de Juan XXIII. Un nombre que no eligió por devoción, sino por burla. ¿Sabías que hubo un antipapa con ese mismo título durante el cisma de Occidente? Roncalli lo sabía. Y al adoptarlo, dejó una marca de su verdadera lealtad, no a Cristo, sino a los hijos de la escuadra y el compás. Roncalli fue masón. Sí, has oído bien. Un iniciado en las sombras. Aunque los archivos vaticanos lo nieguen, hay documentos que sobrevivieron a las purgas. En 1935, mientras servía como delegado apostólico en Turquía, fue invitado a una sociedad iniciática heredera de los Rosacruces. Pierre Carpi, en su libro Las profecías de Juan XXIII, expone actas de iniciación en logias de París y Estambul. Actas. ¿Crees que es coincidencia que, en 1960, apenas 2 años antes del concilio, Juan XXIII ordenara estudios sobre sociedades esotéricas? Era un guiño a sus hermanos de cadena. El Vaticano II fue su obra maestra. Bajo la máscara de ayornamiento, Roncalli desató una revolución. Abrió las puertas a la modernidad, ese cáncer que Pío IX condenó en el Syllabus Errorum. Monseñor Méndez Arceo, otro sospechoso de simpatías masónicas, exigió durante el concilio revisar el canon 2335, el que excomulgaba a los masones. Resultado: en 1983, la excomunión se diluyó como sal en agua. La serpiente se infiltró en el jardín.
¿Y qué decir de la Pacem in Terris? Esa encíclica dirigida a todos los hombres de buena voluntad, todos. Incluso los que adoran a Lucifer en logias, fue un himno a los derechos humanos secularizados, a esa declaración universal nacida de la Revolución Francesa, bañada en sangre de mártires católicos. Roncalli, con sonrisa beatífica, entregó la iglesia a los enemigos que sus predecesores combatieron. Criticó las alianzas con los príncipes, sí, pero ¿para qué? Para reemplazarlas con pactos más oscuros. Los mismos que silenciaron a Siri en 1958, le dieron a Roncalli rienda suelta. ¿Sabías que en 1962, durante el concilio, se permitió por primera vez que obispos masónicamente simpatizantes redactaran constituciones? La liturgia se profanó, el latín se abandonó, y la misa se convirtió en un teatro para las masas. Todo planeado en logias. Pero la más descarada de sus blasfemias fue citar a Lutero. La iglesia debe estar en permanente reforma. Lutero, el hereje. Roncalli no solo lo citó, lo hizo dogma. Y aquí debo confesar mi hipocresía, porque al escribir estas palabras, al desenterrar esta podredumbre, yo mismo actúo como Lutero. ¿No es acaso una reforma lo que busco? ¿No rasgo el velo de una iglesia que, según juré, jamás apostataría? Pero hay una diferencia. Lutero quiso dividir. Yo intento sanar. Él usó el martillo. Yo solo saco las telarañas que ocultan la podredumbre. Roncalli convirtió el diálogo en complicidad, la caridad en debilidad, la tradición en reliquia de museo. Ni Lutero traicionó a la iglesia de esa forma. Sí, maldigo a Lutero, pero al menos él no besó la mano de quienes sostenían el compás sobre el cáliz. La contrarreforma murió, pero no por el diálogo, sino por el veneno que Roncalli vertió sobre la iglesia. Y yo, hipócrita, sigo aquí, escribiendo bajo la sombra de una cruz que él ayudó a quebrar. ¿No es eso también herejía? Roncalli murió en 1963, pero su legado sigue vivo. ¿Crees que Wojtyła o Ratzinger detuvieron la apostasía? No. Los hombres de gris siguen ahí. En cada sínodo que cuestiona la moral, en cada cardenal que habla de ecumenismo mientras niega a Cristo como único salvador. Cuando Roncalli ascendió al trono, las logias lo celebraron con bombo y platillo. Sin embargo, tras su muerte, el rumbo de la iglesia era incierto, tanto para ellos como para nosotros. Tal vez, en alguna logia de Zúrich o Buenos Aires, ya estaban preparando al próximo. Y así fue. Tras la muerte de Roncalli, sus sucesores mantuvieron los cambios del Vaticano II, pero con cautela. Hasta que llegó él, Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. ¿Crees que es casualidad su origen? Esa ciudad es un nido de logias. Y él, el hijo predilecto. Con Bergoglio, Roncalli resucitó. Fiducia supplicans, ese decreto que bendice la abominación. Fratelli Tutti, donde declara que todas las religiones son caminos para llegar a Dios, blasfemia pura. La ordenación de sacerdotes que deshonran su sotana con perversiones, ¿no es el patrón? Cada acto suyo es un clavo en el ataúd de la Santa Madre Iglesia. Él no es un simple reformista. Es el anticristo, el digno sucesor de Juan 23. ¿Cómo dudarlo? Mientras escribo esto, el Papa argentino se pasea por mezquitas y templos masónicos, besa los pies de líderes mundiales y desprecia el latín como si fuera basura. Roncalli sembró la semilla, pero Bergoglio regó el árbol cuyos frutos son apostasía. La cruz ya no se doblega ante el compás, fue reemplazada por él. Y lo peor, es que ya no hay humo que mirar. Bergoglio ni siquiera necesita fingir. El cónclave que lo eligió en 2013 fue una farsa dirigida por los mismos hombres de gris que entraron en 1958. Y no te engañes. Incluso Ratzinger, el gran tradicionalista, era otra marioneta de los hombres de gris. Sí, lo admito, al menos él sostenía con firmeza la exclusividad de Roma, la indisolubilidad del matrimonio, la liturgia como puerta al cielo, pero eso mismo lo volvió peligroso. Un clavo suelto antisocial. ¿Crees que un papa renuncia solo porque se golpea la cabeza en México? Farsa. Esa caída fue orquestada. La misma noche del incidente, recibió una llamada. Yo estaba en la biblioteca privada cuando entró su secretario, temblando como un niño. Santidad, son ellos. Insisten en hablar. Ratzinger palideció. Yo vi cómo sus manos, habituadas a sostener la pluma de Deus Caritas Est, se aferraban al crucifijo como si fuera un arma. Al día siguiente, anunció su renuncia. Coincidencia, dirán los necios. Pero yo sé lo que escuché tras la puerta. Joseph, recuerda Génova. Recuerda a Siri. ¿Cómo amenazaron a un papa? Le recordaron que, bajo los cimientos de Castel Gandolfo, hay cámaras que ni siquiera los cardenales conocen. Cámaras donde los hombres de gris guardan pruebas. Ratzinger se retiró, pero no sin antes dejar una advertencia velada.
En su último discurso, habló de la pequeña barca de la iglesia, asediada por las olas. Lo que no dijo es que esas olas llevaban el símbolo de la serpiente y la cruz rota. Él lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero Bergoglio no necesita amenazas. Él es complaciente por naturaleza. Un actor que disfruta del papel. Bergoglio no es un error. Es el clímax de un plan de siglos. Y sí, Ratzinger era una marioneta más. Pero al menos entendía que sin Roma, sin Trento, sin el latín que une el cielo a la tierra, no somos nada. Por eso lo sacaron. Por eso dejaron que un argentino de sonrisa fácil terminara el trabajo. Ahora, cada vez que Bergoglio habla de sinodalidad o cuidado de la casa común, veo a los hombres de gris tras él, riéndose. Porque la iglesia ya no es la esposa de Cristo, es un títere con hilos de oro masónico. Y yo, viejo y olvidado, solo me pregunto, ¿cuándo dejarán de fingir? ¿Cuándo reemplazarán la cruz por el compás en el altar de San Pedro? Tal vez pronto. Tal vez muy pronto. Pero yo sé la verdad. Y aunque mañana encuentren mi cuerpo flotando en el Tíber, recuerda esto. El humo blanco de 1958 fue el último verdadero. Todo lo que vino después, es teatro para corderos. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. El manuscrito termina aquí. La última página muestra manchas de cera roja, similares a sangre cerca.